Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a toda la banda que nos ve. Aquí está mi carnal, Amara. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. A ver, ¿lo tengo prendido? Sí, está prendido. Ah, ya está prendido, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Noches, tardes, según ustedes nos escuchan. Gracias por ser parte de Podcast WorldCon. Así es, una producción de la iglesia Masai con Gadi, productor. Hoy no tenemos a Pepillo, que porque dicen que le dio mal de amores. Ah, es Entonces típico. le dimos incapacidad, ya no está el Pepe con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es un libro muy polémico. De repente la polémica es a veces hasta sin sentido, pero bueno, es polémica. La Biblia es un libro para muchos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, incluyéndonos a nosotros dos. La Biblia tiene historias de amor, tiene historias de terror, de acción, de ciencia ficción. La Biblia tiene muchas historias de De personajes, redención. exactamente, de personajes que han caído, que no se levantaron. Hay historias de personajes que cayeron y que se levantaron, las historias de la redención, Hay historias de esoterismo. historias de esoterismo. Hay historias increíbles de, de comprender milagros, hay sanidades, es un sinfín de historias, tiene consejos, incluso por ahí hay un libro hasta erótico, ¿no? Hay un libro erótico, hay libros de poemas, hay libros de canciones, hay libros de historia. Muchas veces los historiadores se han referido a la Biblia, la toman como referencia para poder, es el eslaboncito que les falta para su cadena de investigación, ¿no? La Biblia ha sido, es y será un libro muy polémico, tan polémico que, por ejemplo, es el libro más vendido y más impreso del planeta. Habla de genética, de física, de Química, química, de pedagogía, así es. Habla de administración, de administración, de economía, a de veces, impuestos, a veces tanto libro de esos de que es 10 pasos para hacerte rico y todo. Bueno, en la Biblia de está superación personal, de superación personal. de motivación. La Biblia lo tiene absolutamente todo. Es un libro que en cualquier hotel, sobre todo en Estados Unidos, no sé aquí en México, pero en cualquier hotel, está mínimo el Nuevo Testamento. Es un libro que los cristianos nos basamos mucho en él y hoy vamos a hablar de lo que es la Biblia, en qué consiste la Biblia. Como primera parte, como segunda parte, pues vamos a hablar de la historia de la Biblia. Y como tercera parte de este episodio vamos a contestar esa pregunta que todo el mundo nos hacemos, que dice así: ¿la Biblia a través de la historia ha sido adulterada o siempre ha sido el escrito original? Creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho, ¿no? Y si realmente la Biblia que estoy leyendo en el 2025 ya ha sido adulterada entre tantos años que ha pasado. Y como cuarto punto de nuestro episodio, pues vamos a hablar de las situaciones polémicas que han generado las nuevas Las traducciones, traducciones. las nuevas impresiones Ujú. que se le han hecho a la Biblia, ¿no? Así Entonces, es. recuerden suscribirse, hagan paro en YouTube, en TikTok, Facebook, Instagram, Amazon Music, Deezer, Spotify. Estamos como igual con el podcast en todas las... Denle like y suscríbanse y recomiéndenos para que el algoritmo nos promueva como primera opción. Exactamente. Bueno, pues comencemos. Para empezar, creo que sí se necesita cierto tipo de comprensión lectora para ponerse a estudiar, para ponerse a leer la Biblia. Se necesita un cierto nivel de cognitividad, no mucho, pero creo que se necesita un cierto tipo de nivel de cognitividad para comenzar a leer la Biblia.
ustedes y nosotros, sí necesitamos un cierto tipo de cognitividad para leer la Biblia. Vamos, para decirles un poquito de en qué consiste la Biblia, le hemos dicho a nuestro productor que nos diga en qué consiste. A ver, Gadi, agarra el micro. Ten. Que todavía no cargue el acordeón. A ver, Gadi, entonces, que no cargue el acordeón. Andaba muy fiera, ¿eh? Sí. Andaba muy león. Bueno, la Biblia se escribió en 3 idiomas. A ver, Gadi, ¿en qué año se escribió la Biblia? Este examen está más difícil que el de la prepa, ¿verdad? Bueno, ahí van algunas cosas que sí tenemos que dejar en claro. La Biblia no está escrita cronológicamente. Creo que ese es uno de los puntos bien importantes para uno cuando empieza a leer la Biblia. No está escrita cronológicamente. Y luego la Biblia significa recopilación de libros, ¿no? Es lo que significa Sí. la Biblia. Es un Recopilación de libros. conjunto de libros. Sí. ¿Ya agarró el acordeón? Entonces sí, eso que quede claro, la Biblia no es cronológica, no es decir, a ver, la voy a leer toda y del Génesis y el Apocalipsis, no hay orden cronológico. Ujú. Luego, Gracias. la Biblia Gracias. no fue escrita ni de un solo tirón, No. ni por una sola persona. Gracias. ¿Cuántas personas, Mara, escribieron la Biblia aproximadamente? Aproximadamente 40 autores de diferentes épocas. 40 autores de diferentes épocas. En un lapso de 1600 años, increíble. Ujú. ¿Qué más? Desde el 1513 antes de Cristo hasta cerca del 98 después de Cristo. ¿Qué más? Y contiene 1189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento, 260 en el Nuevo Testamento y está distribuido en 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 después del 118. Es decir, el centro de la Biblia, como dato curioso, es Salmo 118, 8. La pura mitad. Y el capítulo 29 del libro de Job es justo el centro del Antiguo Testamento. Ok. Y el capítulo 8 de Romanos es el centro del Nuevo Testamento. Como curiosidades, ¿verdad? Como curiosidades. El libro más corto de la Biblia es la epístola de Segunda de Juan, porque contiene solo un capítulo con 13 versículos. Y el más grande es el libro de los Salmos con 150 capítulos. Y el segundo es Isaías con 66 capítulos. Uh-huh. ¿Qué más, productor, tiene ahí en su acordeón? Todavía está agarrando. Bueno, otro dato curioso. Uh-huh. En lo que carga. El Antiguo Testamento termina con una maldición y el Nuevo Testamento termina con una bendición. Según algunos estudiosos, consideran que el libro de Isaías es la compilación de la Biblia en miniatura, porque tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. El primer capítulo comienza con el Génesis, que es la desobediencia y el pecado del hombre. En el capítulo 40 de Isaías se profetiza sobre Juan el Bautista. Y el libro número 40 de la Biblia es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, donde habla de Juan el Bautista. El último capítulo de Isaías, curiosamente, termina en el verso 22. Y Apocalipsis también termina con el mismo verso, donde dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra, así también Apocalipsis termina. Y como otro dato curioso, parece ser que el primer libro escrito fue Job. Así es. Parece ser que el libro más antiguo que se escribió, es decir, el primer libro, fue el de Job. Y que no se sabe quién lo escribió. Se cree que lo escribió Moisés. Moisés, algunos piensan que es Moisés. Bueno. Es el libro más leído, más castigado, más escondido, más predicado, más quemado. El más vendido. El más resguardado, el más polémico, el más tergiversado y el que más inspiración ha causado
de toda la historia de la humanidad. También otras cosas creo que no las hemos dicho, se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento le conocen como la Tanaj, con J al final, la Tanaj. Se compuso entre el siglo XII y el siglo II antes de Cristo, o sea, 1200 años antes de Cristo, Sí. y 2000 años antes de que Cristo naciera, principalmente en hebreo y en arameo. El Antiguo Testamento incluye mucho las leyes, historias, poesías y profecías. ¿Y de cuántos libros, cuánta compilación de libros consta el Antiguo Testamento, Gadi? 39. Y tenemos el Nuevo Testamento. Digamos que es como la segunda parte, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 después de Cristo y el 100 después de Cristo. Casi todo se escribió en griego koiné. Son cartas, son evangelios, hechos históricos, textos apocalípticos. Algo más, pues en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios. Ujú. Los evangelios son las historias de Cristo escritas por sus propios discípulos, que eran 12. Ellos veían algún hecho interesante y lo escribían. Por eso hay algunos que se repiten, pero con diferente narrador. Podemos decir eso, ¿no? Bien. ¿Qué más? Antes de que se escribiera la Biblia, la tradición era oral, antes de escribirla. Es decir, durante muchos siglos solo se hablaba la Biblia a base de narraciones, como por ejemplo la creación, el Éxodo, la vida de Jesús. Todas estas grandes historias circulaban de manera oral, antes de fijarlas por escrito. Ujú. Después, pues la tecnología avanza, ¿no? La tecnología avanza y se comenzaron a escribir en papiros, que un papiro era pues como una hoja que se secaba Es una planta. y muy parecida al papel. De hecho, se llama planta de papiro. Exactamente. Era Es un árbol. exactamente, digamos que era una hoja muy Y su rústica. fruta, y su fruto es la hoja del papiro. Es así como un tamaño de una papaya grande. Entonces se revienta y cae el papiro al piso. Es como la cacao, como el cocoa, pero en grande. ¿El qué? Gracias. Nos van a poner una imagen ahí del papiro. Sí, y cae y ahí se escribía. Ajá. Y luego también, pues avanzó la tecnología y la gente luego dijo, mejor el papiro lo agarrabas y era muy fácil pues como desbaratarse, ¿no? Sí. Y entonces se opta por más tecnología de aquellos tiempos y se hace en pergaminos. Un pergamino es más resistente. Luego de repente pasaron a códices, luego a tablillas, que las tablillas se leían, hagan de cuenta un celular, pero de aquellos tiempos, ¿no? Las tablillas eran del tamaño del celular del que nos estás viendo, de piedrita, Sí. y se anotaban. Entonces se leían esas ondas, pero pues también al caerse pues se quebraban. Y por eso la mejor opción fueron los famosísimos pergaminos, inclusive pues fáciles de llevar, fáciles de doblar. Y más que nada así fue como los inicios de pasar de lo oral a lo escrito en la Biblia. Ahora, la Biblia, según ella misma, dice que fue escrita por diferentes autores, pero todos tenían algo en común, que es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que comenzaban a escribirlo, les venía la inspiración como del Espíritu Santo a decirles o a que ellos sintieran que escribir. Es como cuando tú te inspiras cuando quieres hacer una canción. De repente estás ahí en tu casa y te llega la idea y te pones a escribir la rolita o el poema a la novia o al novio. Aquí no salía de ti, sino que el Espíritu Santo venía sobre estas personas a decir, escríbelo. Y lo escribían. La Biblia no se contradice. Por más que ustedes le quieran encontrar una contradicción, no la vas a hallar. Es increíble
cómo 66 libros en total tienen cohesión, tienen coherencia, uno a otro se respaldan, ninguna frase, ninguna palabra, ninguna idea se contradicen. Y ojo, porque... Ni se interponen. Sí, porque estos 66 libros no fueron escritos en el mismo año. Y ni se niega a sí mismo. No se niegan. O sea, es increíble la cohesión y la coherencia que tiene la recopilación de todos estos. Y luego una característica específica de este libro. Habla sobre, en su conjunto, sobre la esencia humana. Exactamente. De cómo nosotros podemos ser mejores personas, de cómo la caída del ser humano y cómo hay esperanza en la redención. Eso trata de la historia del ser humano. Es que la Biblia en realidad es la historia del ser humano. Es la historia del ser humano queriendo ser rescatado por un Dios. Bueno, es la historia de un ser humano caído tratando de ser rescatado por una deidad. Por una deidad. De hecho, es un espejo, dice Gadi. ¿Por qué? Génesis y Apocalipsis es un espejo. Uno está en el final y el otro está en el inicio. Uno habla sobre el inicio de la humanidad y el otro... A ver, explíquenos, Gadi. A ver, explícanos. Gadi. No, fue un seminario de un coreano que nos dice, en el principio hubo creación y en Apocalipsis hay destrucción. Pero en Génesis se cierran las puertas del paraíso, en Apocalipsis se abren las puertas. Génesis es la decaída del hombre y en Apocalipsis es la redención del hombre. En Génesis hay condenación por pecados y en Apocalipsis hay perdón de pecados. Todo está... Es un espejo. Es una disonancia. Y como lo dije en el episodio de... Y como ya cargó su acordeón. Ya cargó, ya que dijimos todo, ya cargó. ¿Algo más que quieras agregar? Como dije en el episodio de las formas en que Dios habla, la Biblia es bien interesante porque no alcahuetea a ninguno de los personajes que vienen allí. Si el personaje hizo algo malo, se escribió. Si no hubo oculto absolutamente nada. Y mira que hay historias en la Biblia, ustedes que nos están viendo o escuchando, hay historias en la Biblia de personajes que hicieron mucho por Dios, hicieron mucho por su pueblo, por su generación, por su familia, que tú dices, wow, qué ejemplo. Pero la Biblia también pone ahí lo mal que hizo. Y como diciendo, a ver, te lo voy a poner para que vean. Esa veracidad, esa autenticidad de no querer quedar bien con nadie. La Biblia no quiere quedar bien con nadie. La Biblia confronta mucho, confronta demasiado, y hay gente que se ofende por lo que viene en la Biblia, pero la Biblia confronta mucho. La Biblia también dice que Dios se enoja, también dice que Dios es fuego consumidor, también dice que Dios castiga. Hay historias donde Dios castiga, pero también hay historias de amor, de redención, de esperanza. Y creo que eso es, pues, para ustedes que quizá tienen curiosidad por leer la Biblia o quisieran entrarle. Ahorita hay muchas Biblias que son cronológicas. Ustedes las pueden encontrar de manera cronológica si a ustedes les gusta mucho la cronología. También ya en internet hay muchísimas bosquejos, introducciones a los libros de la Biblia que te pueden dar mucha luz. Comentarios. Hay comentarios donde te dicen quién lo escribió, en qué circunstancias. O sea, hay un contexto muy bueno, que eso está chido porque te ha ayudado a que si le vas a entrar a algún libro de la Biblia, el que tú quieras y gustes de los 66, pues hay mucha información como para darte un buen contexto y empezar a entenderle un poquillo más cuando uno la lee, ¿no? Vamos a dejarles en la descripción del video un PDF que trae nuestro productor, en el cual les da una explicación súper sencilla, fácil de leer, de las introducciones a los libros, de detallitos que ya ahorita hablamos y que vamos a hablar de la Biblia. Es un PDF muy bonito. Una introducción a cada libro. Muy sencillo. Pero también en internet puedes recopilar mucha información. Y que ya ustedes pueden entrarle ya con un poco más de conocimiento. Recordar también que hay muchas películas que han sido basadas en historias de la Biblia, infinidad, ¿no? Los 10 mandamientos, la pasión de Cristo.
El rey de los sueños. El rey de los sueños, Noé, Dioses de Egipto. de Egipto. Y por ahí hay una película bien... Hay hasta series. La de The Chosen. Bueno, ustedes saben, ¿no? Las vidas de Jesucristo. Pero hay una película también muy interesante que se llama El libro de los secretos con Denzel Washington. Ah, también está muy bonita esa película. Que no se los puedo decir porque pues, sería spoilearles la película, pero está muy buena y habla de la Biblia y le da su valor muy chido. Y en los tiempos en estos tiempos actuales. No, de hecho es Es un futuro. Es un futuro apocalíptico, ¿no? Eso está muy chida. Y bueno, prosiguiendo entonces, ya que les dejamos en la descripción del video este tipo de información. ¿Qué es el canon hebreo? Bueno, pues en el judaísmo, no todos los escritos antiguos entraron en la Biblia. En el judaísmo se estableció el famosísimo canon hebreo hacia el siglo I después de Cristo. El canon hebreo consiste en el Génesis, el Éxodo, el Números, el Levítico y el Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿O estoy mal? Ese es el canon, ¿no? Bueno, ese es el canon bíblico. El canon bíblico. Del Antiguo que también Testamento. Se le llama Pentateuco. ¿O el canon es todo el antiguo? No. No, el canon son los 5 primeros libros. Los libros canónicos son todos los libros que están actualmente en la Biblia porque el canon es se puede decir que es la rigidez religiosa en la que se cree. Ah, ok. Antes me confundí. Es la doctrina. El canon es igual a doctrina. Me confundí. El Pentateuco, es que para esto quiero llegarles. El Pentateuco eran los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí les va un dato curioso. Todos los niños, no sé si todavía se use, pero a los 11 años, todo niño judío debe de saberse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Sí, a los 12 años. A los 12 años, de memoria, el famosísimo Pentateuco. Sí, es una celebración que ellos hacen. Uh-huh. O sea, y no sé cuántas, bueno, en nuestro libro, ¿cuántas páginas serán? ¿Unas 500? No más, ¿verdad? Yo creo. Bueno, imagínate 500 páginas de memoria, al cual tú le puedes preguntar, agarra una página, la página 25, a ver qué dice números 24-7 y te la va a decir el niño. Y aquí en México... Nuestros niños tienen 15 años y no saben ni leer un párrafo ni comprensión lectora, ¿no? Bueno, ahí se las dejo. Entonces el canon hebreo, pues prácticamente se escribió o se estableció como canon hebreo en el siglo I después de Cristo. Jesucristo usaba la Biblia, pero era la famosísima traducción al griego, que era la Septuaginta. ¿Verdad? Esa era la que usaba Cristo, la Septuaginta, muy usada por Jesús. Porque recuerden pues que venían del Imperio griego, ¿no? ¿Te acuerdas que el Imperio griego? No sé, estás haciendo un monólogo. No, el Imperio griego... Yo llevo 40 minutos hablando él solo. ¿Para qué me invita? El Imperio griego fue destruido por el Imperio romano y entonces por eso la Biblia era la Septuaginta. ¿Ok? Bueno, y esto que a mí sí me da un poquito de aburrición, que sí lo voy a dejar que tú lo leas. El cristianismo tuvo mucha relevancia en los famosísimos concilios del siglo IV y V. El concilio de Nicea, de Hipona y de Cartago. ¿Ahí qué pasó? No, eso yo no lo traje. En A ver, los pues ya concilios. dile ahí tú. Bueno, Aviéntatelo tú solo. se supone que en esos concilios se aplicó cuáles libros entraban y cuáles no entraban, ¿no? Y eso es más que nada como la primera parte de nuestra Biblia. No sé si tengas algún comentario. Hasta Es que ahorita. yo soy la estrella principal. No, me dejaste sin palabras, hermano. Pues ya dijiste todo. No, ¿qué más? A ver, ponle ahí. No, pues, ¿qué puedo decir? Bueno, vamos Pues pregúntame. Vamos a la segunda parte. Vamos, ya dijimos las clasificaciones. A ver, di las clasificaciones. ¿Pero clasificaciones de cuáles? Está el Pentateuco. Luego,
Ay, pues no me lo sé. ¿Cómo que no se lo sabe? Están los libros históricos. Bueno, es que habíamos hablado de que íbamos a hablar de cómo se formó la Sí, Biblia a pero través de primero los son las tiempos. generalidades. Ah, no, pues no. Es, No, pues eso díganlo ustedes. Ay, Sí. sí, no. si agarramos la Biblia, los primeros 5 libros son el Pentateuco. Y luego, Gadi, ¿cuáles siguen? Los históricos. Luego siguen los libros 12. Los siguientes 12 son libros históricos. Y luego, Poéticos, 5. los siguientes 5 son poéticos. Y luego, Proféticos. Profetas mayores, 5. Profetas menores, 12. proféticos, 5 mayores y 12 menores. ¿Por qué se les llaman mayores? Porque supuestamente tienen muchos capítulos. Pues es que hace Y 30 años que no vio una escuela dominical. Y son los más, como famosillos, ¿no? Y después se termina ya el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. 4 evangelios. Fíjate que leí, Mara, ¿Qué? escuché o leí, no me acuerdo, que el acomodo de los profetas fue en base a los capítulos que tenían. O sea, que el primer profeta, que creo que es Isaías, es el que tiene más capítulos y el de Malaquías es el que tiene menos. No sé si sea cierto, eso lo leí o lo escuché, hay que corroborarlo. Sí, dicen que se acomodaron así como el que más capítulos tenía, el que menos capítulos tiene. Pero bueno, después ya entra el Nuevo Testamento y luego A ver, espérame. los famosísimos Para ver evangelios. si eso que dices es cierto. Los famosísimos evangelios, que son 4. Luego, Gadi, Hechos. Hechos. Luego, Cartas apostólicas. cartas apostólicas, que son los 21 libros. Y terminamos con Revelación o Apocalipsis. el famosísimo libro de Apocalipsis. Entonces, esa es otra clasificación. Viene en el PDF y viene en el PDF. Ahora sí, vamos entonces a la segunda parte, bueno, al segundo punto de este episodio. ¿Cómo se fue a través de los tiempos, Mara? ¿Cómo se fue conservando a través de los tiempos la Biblia? ¿Cómo se empezó a distribuir, a esparcirse a todo el planeta? Ah, no, es que eso ya viene desde la historia, desde muy atrás. De hecho, aquí quería mostrarles una, pero ya no lo tengo, de exactamente cómo fue la historia, en qué época histórica y en qué época bíblica, o mejor dicho, cómo relacionas la historia universal con los escritos bíblicos, pero ya no lo tengo. Ahorita que lo busque, ahorita que sigas hablando media hora más, ya lo busco y no se lo sigo. Pero mientras tanto vamos a empezar. Ah, espérame. Oh. Después de Cristo se tradujo al latín. Se tradujo al latín la Biblia. Pero la Biblia no fue escrita en latín, se tradujo al latín. Pero tengo una pregunta aquí. La famosa Vulgata latina. Entonces, cuando la Biblia se escribe en arameo, en griego, en hebreo, ¿la primera traducción universal se hace a latín? A latín. ¿O a otro idioma? Al latín y es la famosísima... ¿No fue al alemán con este señor que se llamaba Martín Lutero? No, Lutero se rebeló ante eso. Ah. La famosa Vulgata latina Sí, se eso escribió quería en el siglo saber. IV. Era lo que yo quería saber. ¿Y qué consiste la Vulgata en latina? Pues simplemente fue la traducción de la Biblia al latín por el famosísimo San Jerónimo en el siglo IV, que fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La famosísima Vulgata latina. Entonces toda la gente leía ese. Exactamente. Y la Septuaginta, repito, era la traducción al griego, que es la que usaba Jesús. La usó muchas veces, muy usada en tiempos de Jesús. O lo que se usa en los tiempos de Jesús. Esa era la duda. Ujú. Y así fue como la Biblia fue expandiéndose, pues estaba expandiendo el catolicismo. La Biblia llegaba a rinconcitos, yo me imagino, ¿no? A pueblitos, a chocitas, a las sierras. Comenzaba a distribuirse en latín. Y ya llegamos a la Edad Media, Mara. ¿Qué sucedió en la Edad Media? Pues si quieres hablamos poquito de quién fue. Casiodoro de Reina.
No, pues que la diga Gadi. A ver, que diga Gadi. Gadi, que nos cuente un poquito. Ah, ya estamos aquí. Aquí tenemos información, viene por todos lados, la información. De todos lados nos cae. ChatGPT. ¿Qué dice? Oh, mira qué padre. Hola, ¿qué? Mira, como tú nos dijiste, cómo fue escrito. Ah, sí. ¿Y esta la vamos a poner ahí o no? Pues nomás no se te olvide. Bueno, ahí está. Edad Media. En el 313 después de Cristo, la edición de Milán, que es la que ofició, bueno, la que le dio el visto bueno a Constantino. Ujú. En el 476 cayó el Imperio Romano, inicia la Edad Media. Y ahí es donde nace la Iglesia Ortodoxa. Luego vienen las famosísimas cruzadas, donde hubo conflictos religiosos. Cae Constantinopla, el inicio del Renacimiento. También se lo vamos a dejar ahí, el PDF en el grupo. Bueno, en la descripción del video. Bueno, es que realmente cuando estamos hablando nosotros de cómo se formó la Biblia, es que realmente ya es meternos muy, muy, muy atrás en la historia y tenemos que hablar primeramente de la fidelidad de la Biblia. O sea, tú ya ahorita ya dijiste, bueno, pasamos de la edad primitiva, desde cuando se escribieron, que fue la inspiración divina de Dios, que estos hombres usaron los papiros y empezaron a transmitir el conocimiento de uno a uno. La situación que pasa aquí es que se resguardan en en pequeños contenedores para que los papiros no fueran comidos por gusanos, no fueran comidos por el moho, y era un tipo de material que duraba mucho tiempo. No existía la Biblia como tal, se leía el Pentateuco escrito por Moisés, porque fue en lugar nos tenemos que remontar al Éxodo, cuando hicieron las tablas, que Dios mismo hizo las tablas con su dedito, que Moisés las rompió, pero que Dios le vuelve a dictar, no nada más los 10 mandamientos, sino que ya le dicta el Pentateuco. Él lo mete en el Arca del Pacto y se cree por tradición judía que se sacaban estos rollos y se leían al pueblo una vez al año. La gente se lo tenía que aprender porque era de parte de Dios que se lo tuvieran que repetir todo el día a sus hijos. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer pequeñas réplicas de la ley testamentaria de Moisés y se le pasaron a pasar de uno a uno entre todo el pueblo. Y para que no fuera el pergamino tan grandote, empezaron a cortar los pergaminos y a coserlos y a resguardarlos con piel de vaca, y se los empezaron a pasar de uno por uno. Pero no se los pasan así de uno por uno y que cada quien escriba lo que quiere, sino que se hace una profesión, es traducir la Biblia, no interpretarla, simplemente copiarla. Y nace una profesión en el antiguo Israel, que todavía vivía en el desierto, que se llaman los copistas. Y estos copistas lo que empezaron a hacer es pasar uno por uno las palabras sin consonantes, tal cual. Era un proceso muy riguroso para poder hacer fotocopias de estos escritos. Entonces, si alguien puede decir, ¿y nosotros podemos confiar o no podemos confiar en la veracidad de la Biblia? El término hebreo traduce una palabra como copista, que significa sofer, y eso alude a la acción de contar y registrar cada una de las palabras. Era gente profesional que vivía nada más para hacer esto. Por eso se llaman soferim. Después que se quita esta élite, aparece otra que se llaman los masoretas, mejor conocidos en el Nuevo Testamento como los escribas.
Ellos copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio, que es donde tú dices que fue la época medieval, y en el post-exilio. Durante 500 años, ellos se dedicaron a resguardar los rollos, a copiarlos celosamente y a enseñar a sus hijos a copiar nuevos rollos para que fueran distribuidos en todo el imperio. ¿Qué se hizo? Se hizo la traducción exactamente igual del hebreo o de los códices hebreos y se hizo exactamente igual del Nuevo Testamento. La diferencia es que ya en el Nuevo Testamento muchos de ellos ya eran seguidores de Jesús, que se convirtieron al cristianismo después de la muerte de Cristo y se llevaron su profesión para resguardar los rollos de los evangelios y de los hechos. Y de las cartas de Pablo, cuando Pablo las escribía de puño y letra y se las entregaba a sus seguidores, ellos se las hacían llegar a este grupo selecto de cristianos masoretas que ya se habían convertido al cristianismo, pero traían este linaje de ser copistas. Y ellos empezaron a traducir, bueno, mejor dicho, a transcribir tal cual lo que había dicho Pablo o lo que habían hablado los evangelios o los hechos. Es una fidelidad increíble. Es que prácticamente es una fidelidad que ha sido validada por prácticamente ciencia, ¿no? Porque es una ciencia copiar exactamente, minuciosamente cada palabra, cada coma, cada verso, cada... O sea, que es impresionante, ¿no? Es algo profesional. No, y dice aquí que tenía que tener ciertas características para que el texto pudiera apropiarse como un texto verídico. Esto sirvió mucho cuando Constantino, en el concilio de Nicea, en la ciudad de Trento, en Italia. ¿Cómo que no sabías de eso? Pues es que ya me acordé. Pues es que, hermano, estaba anonadada de tu conocimiento. De mi sabiduría. Te mareé mi Era sabiduría. impresionante tu sabiduría. Me iluminaste. Te dije, no. Era demasiado. Tanta sabiduría era mucho para mí. Lo sé. Entonces, en el concilio de Trento cuando Constantino llega en el año 3011, ya lo habíamos comentado en otro podcast, que porque dice que pues él tenía una batalla muy difícil ese día y que se le apareció una Santa Cruz en un sueño y que le dijo, vas a ir a pelear, vas a unificar el imperio, te voy a dar la victoria y yo soy la Santa Cruz. Y él se levantó y ganó la batalla, unificó el imperio, que estaba dividido en tres grandes... Que por eso ha sido cristiano, ¿no? Él dice que se hizo cristiano, pero realmente nunca lo fue. Pero él lo que hace es juntar al imperio romano, que estaba dividido en tres grandes partes, y cuando lo junta y unifica la religión, y manda a decir a estos pequeños mini imperios que vivían dentro del imperio romano, que por favor entregaran todos los manuscritos que tenían para hacer un único canon religioso. Entonces, si alguien tenía resguardado algo en su poder que fuera digno de leer y con ciertas características, entonces que llegaran y los entregaran. Y así fue como todos los cristianos, todos los judíos, todos los romanos, incluso llegó el libro de Esther desde Escocia y se entregó. Fue el último que se agregó al canon bíblico porque comentan que no menciona el nombre de Jehová para nada. Pero salvó la nación. Así es. A Israel. Salvó la nación y aparte fue la gente. ¿Por qué lo incluyeron? No nada más porque es una fiesta nacional judía, que está incluso en su historia hasta el día de hoy, ya muy arraigada como tradición judía, ortodoxa y ultraortodoxa. Simplemente fue porque la gente que sostuvo ese manuscrito en sus manos comentaron de su testimonio y de cómo leer ese libro había mantenido viva su fe mientras ocurría la persecución del Imperio Romano, que eran los contras de Constantino. Entonces, cuando ellos
explican que era necesario y esa familia explica también todo, cómo cambió su pueblo y cómo cambió Escocia y toda la gente que se convirtió y todos los milagros que fueron hechos por la fe en el libro de Esther, fue imposible no incluirlo. Fue un milagro de Dios porque fue el último que llegó, se esforzó, pero estaba escrito en original, no era copia. ¿Y qué se necesitaba? Bueno, primero, para hacer los masoretas, ya no los traducían de los pergaminos para poderlos distribuir a todos los cristianos del reino y que la Biblia se esparciera en ordenanza a las enseñanzas de Yeshua, que él decía, vayan por todo el mundo a predicar este evangelio y cuenten las obras que yo hice. Y que ellos, el ser humano, cuando escribe, trasciende. Es un proceso cognitivo. Así es. Y en esa trascendencia también plasmó la obra y los milagros de Dios para que la gente creyera con nomás oír. Y aquí vienen, por lo menos, una de las características dice que para que fuera aceptado por el concilio de Nicea, se llamaron a todos los masoretas del reino, a todos los copistas del reino, y que realmente fue un periodo de entre 12 y 15 años para juntar el canon. Porque empezaron a leer pergamino por pergamino. Y fue cuando empezaron a decir, estos sí son canónicos de doctrina y estos son apócrifos. Pero se incluyeron todos en el canon bíblico que se empezó a expedir por todo el Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, por ejemplo, decían que las columnas debían tener un ancho de 30 letras, no menos de 48 o más de 60 renglones. Si algún documento decía exactamente lo mismo, pero no tenía esta regla, lo desechaban. Dijera lo que dijera. Si no tenía o la columna no iniciaba con una letra completa y terminaba con no menos de 4 palabras, también lo desechaban. Se tenían que unir las pieles hilo por hilo, hecho de pelos de animales limpios. Si alguien traía un canon o un libro que estuviera hecho de piel de conejo, tampoco lo aceptaban, ni de piel de vaca. Por lo regular tenía que ser piel de cordero. La tinta debía ser negra y tenía que tener una forma especial de su preparación. O sea, era realmente un arte. El nombre de Dios no debía escribirse con pluma recién empapada. El 5.º libro de Moisés debía terminarse con línea completa. O sea, realmente era muy minucioso cada pergamino que le llegaron a estos masoretas para poder decir, este sí es fiel escrito de Dios, este no es fiel escrito de Dios, porque también les llegaron muchos libros como el de Judas, el de San Felipe, el de María Magdalena, que no se desecharon del todo, pero no fueron agregados al canon bíblico como Constantino lo señaló, porque él necesitaba salvación. Creyó en su sueño que él necesitaba salvación. Se murió y nunca la encontró. Ahí estaba leyendo en tu pero acordeón. Lo intentó. Dice, el espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. Imagínate, 855,000 letras, que fue lo que dijimos al principio. Echarle medición. ¿Estarle midiendo? No, pues es que por eso tenemos que tener la fidelidad de las traducciones de la Biblia. Por lo menos hasta la Edad Media. Por lo menos hasta la Edad Media. Era una fidelidad absoluta. Absoluta, una seriedad absoluta, era un arte. Y bueno, vamos a llegar a la Edad Media. En la Edad Media pasó algo bien interesante, pero antes de eso, en la Edad Media los monjes en los monasterios católicos, pues eran los encargados de transcribirlas. Y se les enseñaba este oficio. Porque recuerden que no había imprenta, entonces... Sí, se hacía de mano a mano. Querías repartirla a alguien, había que pasarla, pero también con la minuciosidad, no tanto como esta, pero con una minuciosidad, trataban de preservarla. Y la reina de ese tiempo, estamos hablando de los, ¿qué serán? 1500, 1400, 1500, la reina española de aquellos tiempos, prohibió tajantemente que se escribiera o se tradujera, porque una cosa es pasarlo, copiarlo, sí, en otra los cosa textos es originales. traducirlo del latín al español. Una cosa es copiarlo del latín
Del hebreo al latín. No, No. del hebreo al hebreo, ¿no? No, ya los monjes lo copiaban de latín al latín para poder distribuirla. Pero una cosa es copiarlo de latín a latín y otra cosa es traducirla del latín al español. Y entonces por ahí aparece un señor, por los 1530, 40, un tal señor Casiodoro de Reina, que se aventó el tiro, muy complicado, muy difícil, ir en contra del prácticamente del Estado, de la monarquía. Él se aventó la traducción minuciosa del latín al español. El señor Casiodoro de Reina. Ujú. Cuando él la termina, su Biblia se le conoció como la Biblia del Oso. En 1569 fue la primera traducción completita de la Biblia al español, a partir de los textos originales en hebreo y griego. Él dijo, yo la voy a traducir al español, voy a agarrar los originales y los vamos a aplicar al español. A él también le ayudó a revisarla palmo a palmo un señor que también quizá los cristianos les escuchen, ¿no? Se le sepa conocido, Cipriano de Valera. Sí. Él, al igual que Casiodoro de Reina, pues entre los dos traducían y se revisaban haciendo equipo de trabajo para sacar la famosísima Biblia del Oso y que, como ustedes sabrán, si tienen ustedes una Biblia ahí en su casa impresa, física, por ahí a lo mejor va a decir versión Reina-Valera. Es decir, la Biblia que ustedes tienen en sus manos es la traducción al español de los manuscritos griegos, hebreos y arameos. Eso fue en los 1500, bueno, el siglo, en la Edad Media. Y pues lo que ayudó muchísimo, Mara, fue que llegó la imprenta al planeta. Sí. Con la imprenta, prácticamente los errores de copia Se eliminaron. se eliminaron. Y el señor Gutenberg imprimió la primera Biblia en 1455. Y ya, pues, la tecnología se tiene que esparcir a través del planeta y fue mucho más fácil eliminar los errores de copia de la Biblia. Y esa Biblia, pues, ustedes que nos están viendo en español, pues es la base de la Biblia que estamos leyendo ahorita, ¿no? Es la Biblia en español. Miles de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en griego permite comparar y reconstruir con gran exactitud al texto original. Las traducciones modernas, que ya hay muchas y variadas, se basan en la crítica textual, siempre comparando los manuscritos más antiguos y fiables. Entonces vamos a hacer un resumen, hermana, para ya pasar a la gran pregunta. La Biblia fue escrita por personas de diferente clase social, de diferente educación, diferente cultura, diferente época. Tienen cohesión entre todos ellos. Sí. No hay ningún tipo de contradicción. La Biblia fue escrito en 3 idiomas: arameo, griego y hebreo. Fue transmitida primero oralmente y luego pasó a ser escrita. Se consolidó en un canon oficial y gracias al esfuerzo de traductores, como los que tú mencionaste, gracias al esfuerzo de monjes españoles y posteriormente a la tecnología como es la imprenta, hoy es el libro más traducido del mundo, con versiones en más de 3,000 lenguas. El más vendido, como dijiste, el más polémico, el más amado, el más odiado, el más destruido, el más tergiversado. Hasta ahí es el resumen, digamos, que de nuestro un poquito más de nuestra mitad del episodio. Ahora vamos con la gran pregunta. ¿Qué parte de esta pregunta ya la respondiste? Todos nos hemos hecho esta pregunta sí o sí. Seas tú,
líder religioso pesado o seas una persona que jamás ha agarrado la Biblia ni siquiera la ha tocado. La Biblia a través de la historia nunca ha sido adulterada. O sea, a través de toda la historia que tiene la Biblia, ¿a poco nunca ha sido adulterada? ¿A poco no le han quitado una coma? ¿A poco no le han quitado una frase y puesto otra? ¿No se le habrá pasado a alguien mientras estaba transcribiendo, copiando los manuscritos? ¿No se le habrá pasado a alguien un renglón? ¿Una página entera? Esa es una gran pregunta que yo me la he hecho. Y creo que más de alguno de ustedes también se la ha hecho. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podemos decir que no ha pasado eso? ¿Qué veracidad? Aparte de lo que ya nos dijiste. Fíjate que yo nunca he creído, bueno, a mí siempre me dio se puede decir, la tentación de saber de dónde venía. Uh-huh. Nunca dudé de su inspiración, pero yo creo que cuando tú crees en algo, como seres humanos tenemos una conciencia. Y que si tú estás deseando, como es el Evangelio, cuando Dios llega y te toca, lo primero que te quita es el pecado. Y cuando tú amas a Dios, tú tratas que la gente conozca a Dios y no tienes necesidad de mentir sobre Dios, porque ya Dios limpió tu corazón. Yo creo que en toda la historia, estos documentos que yo me encontré, que son 2 libros bien valiosos, que se llama uno, La historia de la Biblia, y el otro, Cómo llegó nuestra Biblia a nosotros. 2 personajes, Puigvert, de la Universidad de Barcelona. Son libros buenísimos. Y en por ejemplo, decimos nosotros, no, al menos yo no creo que haya sido, pues, adulterada. Primero, ¿por qué? Paso número 1. Cuando Constantino mandó llamar a todos los documentos que tuvieran algo que ver con religión para unificar el Imperio Romano, él, bajo pena de muerte, dijo: pobre de aquel que me traiga algo adulterado. Porque él tuvo tanta fe en esta visión que tuvo y le tuvo tanto agradecimiento a esta visión que tuvo, que lo hizo ganar la batalla y posicionarse y construir el Imperio Bizantino como el primer emperador que se hizo sol, él dice. Y era tanto su deseo, quizás su agradecimiento a un ente, no sabemos quién fue, pero sí dijo él: el que me traiga mentiras aquí, me lo voy a echar. Y bajo pena de muerte. Y vaya que sabemos que el Imperio Romano no era blandito para asesinar a las personas. Y a partir de toda la historia de la Biblia, siempre ha habido quien la salve. Siempre ha habido quien la libere. Por ejemplo, Constantino en su tiempo, cuando él fallece y asciende al poder, otros emperadores, aquí lo tenía pero se me fue, comenzaron a quemar la Biblia, comenzaron a esconderla, dispersaron a los cristianos, cada quien agarró un pedazo del canon, y no fue sino hasta 1900 y tantos, específicamente aquí lo tenía, hasta 1920, que lo volvieron a juntar todo, independientemente de la traducción. A ver, déjenme ver específicamente cuándo fue que la volvieron a juntar toda la Biblia, porque, bueno, las universidades, sí, así es, en el papiro Ryland, descubierto por Roberts en 1920 y publicado en 1935, contiene el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento y fue hallado en Egipto. Contiene los versículos del Evangelio de Juan y dicen que estos evangelios habían sido escritos entre el 1 y 2 siglo después de Cristo.
Es decir, la primer Biblia de Constantino que hizo fue destruida en su totalidad. Y se volvieron a dispersar los libros a través de la historia. Y cada cristiano agarró como, ¿qué pasó? Constantino hace el canon. Constantino lo distribuye al imperio. Constantino llama al cristianismo como la religión oficial del imperio romano que él acaba de construir. Los cristianos ya no huyen a sus catacumbas, ahora son parte del imperio romano y se sienten cobijados por Constantino porque él les dio un canon, les permitió el derecho de culto, los protegió, construyó sus sinagogas y empezaron los primeros cristianos a reunirse de nuevo en las sinagogas y a predicar el evangelio. Cuando Constantino muere, el cristianismo es vuelto a dispersarse. El problema no es que se dispersaron, el problema es que atacaron a la Biblia. Y cuando atacan a la Biblia, cada quien agarra su pedazo de rollo y se va. Pasan los años, pasan los tiempos. Se calman las aguas. Se calman las aguas y cada universidad del mundo agarra sus códices, agarra sus papiros, agarra los vestigios de esta cristiandad y los resguarda. Y grandes hombres súper adinerados que no tenían que ver nada con el evangelio empezaron a juntar estos documentos a través de los años. Y se fueron por todas las universidades, por todas las bibliotecas, por la biblioteca de Alejandría, que fue quemada en su mayoría. En Egipto tenían resguardado el mayor número de papiros escritos en copias fidedignas por Constantino. Ahora, nada más la raza que no se vaya a confundir. Lo que tú estás hablando es los originales, los textos sí, los originales, no las originales. traducciones, los originales. A ver, productor. Fíjate, la Biblia no ha sido adulterada porque dice que en el año 1947, en el año 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto con manuscritos antiguos del Antiguo Testamento de más de 2000 años de antigüedad. Al compararlo con las versiones actuales, o sea, las de esta época y las de esta, se halló una coincidencia de más del 99%. Estos rollos se encontraron exactamente entre el año 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de la antigua ciudad de Qumran, algo así, en la costa noreste del Mar Muerto. Y estos rollos actualmente están en exposición y los tienen en el Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, en el Museo Rockefeller y en el Museo Arqueológico de Jordania. Y los rollos son un conjunto de 972 documentos datados de principios del año 3 antes de Cristo al primero después de Cristo. Y ya. Fíjate, aquí es cuando acabo de estar leyendo este historiador. Cuando se viene la masacre cristiana, se viene la Inquisición, desaparecen los libros originales, se queda un pequeño canon escrito de la Biblia que había difundido Constantino, pero ya no estaban los libros originales y los papiros. Alguien misteriosamente los desapareció. Pero cuando tú dijiste que fueron los monjes que los resguardaron, fueron movidos por Dios. Claro. Y aquí hay un hombre que se llama Tischendorf, al que nadie conoce y le deberíamos de agradecer la mitad de la iglesia, de la Biblia. Sí, en 1844 él era catedrático de la Universidad de Leipzig. Y dice el tipo que se dio por la tarea de viajar al cercano oriente y buscar todos los manuscritos originales bíblicos para volver a formar la Biblia. En el siglo, encontró un documento en Vitela, publicado en el siglo IV, y dijo, bueno, ¿qué es esto? Era un joven alemán.
del convento de Santa Catalina, ni siquiera cristianos. Dios usó a todo tipo de hombre, no nada más para escribirla, sino para resguardarla. Curiosamente dice que cuando llegó al monasterio del monte Sinaí en Santa Catalina, encontró alrededor de 43 hojas que estaban para ser quemadas. Cuando él llegó y las lee, le dijeron los monjes, oye, acabamos de quemar 2 iguales de estas para la chimenea. Cuando él las lee, dice, oye, no puede ser. Estás quemando cosas muy valiosas y las 43 hojas que estoy leyendo pertenecen al libro de Crónicas, al profeta Jeremías, a Nehemías y a Esther. Y publicó estos libros en 1846 y lo nombró como el Códice Federico Augustanus. Volvió a visitar otra vez y volvió a encontrar más manuscritos. ¿Y qué hizo? Se los llevó al zar de Rusia, Alejandro II. ¿Y qué hizo él? Los guardó y los agregó a la edición de la Septuaginta que tú acabas de comentar. Gracias, Tischendorf. Y verdaderamente, como dicen, la siguiente mañana que Tischendorf trató sin éxito comprar un manuscrito que él se lo había dado al zar y luego se lo quiso comprar, le pidió permiso para llevar el documento a Egipto y estudiarlo. Solicitó que le permitieran viajar con él. Y cuando lo agarró, él intercambió ese manuscrito con una gente que es bien importante, que se llaman los beduinos, quienes tenían ahí resguardados más textos del canon bíblico. Y gracias a la diplomacia eclesial y al dineral que tuvieron, crean la publicación definitiva del Códice en el siglo XX por la Universidad de Oxford. Y la Revolución Rusa la quema otra vez, pero unos soldados revoltosos, ¿quién eran los que traían los chescos? ¿No? ¿Cómo se llamaban? No recuerdo, estos que eran los rebeldes rusos, agarraron copias y fueron y las vendieron al Museo Británico por 100,000 libras. Y el Museo Británico y el gobierno inglés las resguardaron. Y en 1933 aparece, depositado en el Museo de Londres, la primer Biblia unificada desde los tiempos de Constantino hasta hoy. Original. La original. Y todavía permanece ahí. Un gran manuscrito que ha sido copiado, que ha sido avalado y que actualmente lo está custodiando el Imperio Británico, pero es el original fielmente en sus traducciones a latín escritos. ¿Cómo Dios pudo poner monjes, poner reyes, poner al zar? El zar lo compró porque se quiso dar un gusto, nomás para tener los escritos originales de hacía más de 4,000 años. Por decir, tengo una obra de arte carísima en mi colección. Cae el Imperio Ruso, vienen estos señores, pudieron haberlas quemado y fueron y lo vendieron. O sea, ¿cómo Dios no permitió que los rebeldes rusos, siendo comunistas, gente de Lenin, los bolcheviques, no quemaran la única traducción, mejor dicho, la única compilación original desde Constantino? Creo que ya por sí sola el hecho de que subsista un libro como tal ya es un milagro. Sí. Porque termina en Inglaterra y comienza en Israel, en el monte Sinaí.
Y después la historia de la Biblia es la misma historia de la humanidad. De que ha habido muchísimas traducciones. Bueno, pues como tú dices, en total se han contado 44 versiones de la Biblia. Desde 1210 hasta 1559, con lo que tú mencionaste de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Y todas han sido versiones fieles, traducidas de los originales, pero cotejadas a través de muchos años. Y otra vez, gente que no tenía nada que ver con el cristianismo, como Alfonso X, al que le llamaban el sabio, que compró la Vulgata. En 1280 hacen la primera versión parafraseada y resumida. La pagó el rey Alfonso X de España, de Castilla. En 1290 aparece la Biblia catalana. En el siglo XIV y XV siguen apareciendo las traducciones del Antiguo Testamento del hebreo al latín, lo que tú decías, que la reina prohibió porque se iba a perder pues ahora sí que la originalidad de los textos. Dice que por lo menos hay 4 versiones del Antiguo Testamento hechas por judíos. Están resguardadas en la biblioteca del Escorial actualmente. Aparece la Biblia de Évora, 1425, la Biblia de Guzmán, 1430, la Biblia valenciana a principios del siglo XV, hasta que aparecen impresas en Valencia y reeditadas las epístolas en 1515. Esta versión fue tan perseguida que hoy en día nada más existe una sola copia, conservada en la Hispanic Society de Nueva York. Esta traducción. Hay 4 Biblias catalanas completas, copiado en 1465 por un tal March, y que apareció en 1940. Realmente tener este libro entre nosotros, hasta que fue en 1455 con Gutenberg, que publica el primer compendio que llamamos la Biblia Latina de 42 renglones. Y es la que actualmente estamos trabajando hoy. Que ya se hicieron nuevas traducciones, que la nueva versión, que el Dios habla hoy, que la nueva versión internacional es diferente. ¿Cómo le llamas tú? Que no son traducciones, no se puede decir que es traducción, sino que es una modernización del lenguaje. Pero ahí yo tengo una cierta discrepancia. Antes de que vamos a la polémica, ese es el último tema. Otra cosa es la evidencia manuscrita, ya lo decía el productor Gadi. Les voy a poner un ejemplo. Hay 5,800 manuscritos en griego, muy cercanos al original. O sea, 5,800 copias. Resulta que al estarlas comparando, las variaciones son mínimas. El 96% de todo lo que dicen es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el siglo II, que se encontraron algunos rollos del Mar Muerto, muestran que el texto de Isaías es prácticamente igual al que se lee hoy, más de 2000 años después. Es que eso en sí mismo es un milagro, o sea, cómo Dios usó gente para que preservaran los escritos, que los resguardaran celosamente. Mira, aquí cuando tú dices de la Biblia del oso, oye, Casiodoro de Reina lo querían matar. No, sí, él prácticamente la tradujo. Aquí dice que duró 9 años traduciéndola. Sí. En una cueva. Exactamente, en cuevas, resguardado, y que escondido. La logró imprimir en Sevilla, en Basilea, mejor dicho, en 1569. Pues estaba haciendo cosas prohibidas para el Estado. Y se trata de la primera traducción castellana completa, basada en textos originales. Sí, en arameo, y dice griego y que hebreo. es un monumento a nuestra lengua castellana. Que si nosotros leyéramos esa versión, pues no la entenderíamos mucho porque pues mucha palabra en castellano, ¿no? En español. No, en español, así En es. español sería muy complicado. Otra respuesta a esta pregunta de ¿a poco no ha sido adulterada? Ya lo hablamos. Las prácticas de los copistas, ¿no? Que era prácticamente un oficio con muchísimo recelo, con muchísimo profesionalismo.
una fidelidad impresionante. Y luego también, pues, que todas las traducciones siempre parten de los originales. O sea, una traducción no es la traducción de una copia. Todas las traducciones generalmente son del original. No son la traducción de una copia del original. Eso también le da mucha veracidad. Porque si no sería un teléfono descompuesto. Tú copias el original y yo te copio a ti. O sea, yo hago el mío en base al tuyo. Y entonces Gaby va a hacer el suyo en base a lo mío. Y ahí se va perdiendo como el teléfono descompuesto. No. No se pierde la idea. Tú recurres al original. Yo recurro al original. El productor recurre al original para hacer cada quien su propia Y los originales son los que siguen resguardados hasta hoy. Los originales. En Londres. Y otra en la Universidad de Oxford. Y están divididos estos pergaminos. No son un compendio completo. Y otra cosa... Pero están ahí. Otra respuesta muy fácil es la invariabilidad del mensaje. Es decir, a pesar de tantas diferencias culturales, de lenguas, idiomas, épocas, el mensaje central de la Biblia es el mismo. Trata sobre Dios, sobre el ser humano, su caída y su redención. Y fíjate lo que dice Cipriano de Valera. Curiosamente, cuando él, sobre la Inquisición, hace la Biblia y empiezan a agarrar todos los libros y a quemarlos, mucha gente en la Inquisición huyó en los barcos a España, a la Nueva España, que le llamaban ellos, que era México, y a toda la península, mejor dicho, a todo el continente latinoamericano. Centroamérica. A Centroamérica. Migraron, muchísimos de ellos esclavos, en botes esclavos, pero a un esclavo no le esculcaban las cosas, nada más a los aristócratas. Pero llegando aquí, muchísimas Biblias del oso conquistaron Latinoamérica. Y este señor, siendo un monje católico, comenta: nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de nosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que así seamos salvos, nos manda muy expresamente, y no en un lugar, sino en muchos, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, que la escudriñemos y la rumiemos. Increíble. Realmente ha sido un libro muy prohibido, muy... Si no fuera tan importante, no fuera tan atacado. Así mero. Porque no hay otra literatura en la humanidad que haya sido tan defendida, tan violentada, tan perseguida y tan buscada y resguardada como la literatura que habla sobre la salvación de la humanidad y sobre el acercamiento de un Dios amoroso. Y aunque estamos en pleno siglo XXI, año 2025, hay muchos lugares en el mundo, muchísimos lugares en el mundo, que la Biblia está prohibida. Que si se encuentra una Biblia en una casa, se quema, no la Biblia, la familia. Toda la casa con la familia dentro. En muchos países la Biblia es tráfico. Es decir, se encuentra en el mercado negro, se trafica. ¿Qué significa que se trafica? Se imprime, no se vende. Se imprime en imprentas clandestinas. Exacto. Por increíble que parezca, entonces, ¿por qué tanta peligro dicen que genera la Biblia? Bueno, pues porque si las personas se dejaran guiar por lo que dice la Biblia, pues este mundo cambiaría rotundamente, ¿no? Se acabarían las tiranías, se acabarían el esclavismo, se acabarían la violencia. Y recuerden que todo eso es negocio, el esclavismo, la violencia, las tiranías. Por las religiones que predominan en esos países, que no son de religión cristiana, pues obviamente la Biblia está prohibida. Y repito, es todo un acto de heroísmo repartir en algunos, por ejemplo, países que son musulmanes. Es de vida o muerte a que te encuentren repartiendo Antiguos Testamentos o Biblias pequeñas a la población.
es de vida, es pena de muerte encontrarte Esculcan los haciendo. equipajes. Te esculcan, te Te observan, echan a la cárcel. compran a tus mejores amigos para que luego chivateen, ¿no? Y te echen de cabeza. Como en Qatar. Exactamente, o sea, nosotros aquí en Latinoamérica vivimos muy chévere, muy tranquilos, muy desasosegados, pero hay muchas partes del planeta en que está prohibido. Este libro es uno de los Como en libros, China. es el libro más prohibido del planeta, que en realidad En Corea hay, del Norte. hay muchas historias en las que familias, por ejemplo, me acuerdo de una familia, esto lo leí no sé en qué libro, creo que en Jesus Freak se llama el libro, Locos por Jesús, en donde una familia china se encontró como unas 5 o 6 hojas de una Biblia y era lo único que leían por el comunismo chino. Y era lo único que leían todos los días, repasaban las mismas 6 hojas de la Biblia, que eran pedazos de, creo que era crónicas. Y el gobierno hacía lo siguiente, muchas estrategias. Una de las estrategias del comunismo chino era que en las escuelas a los niños les lavaban el cerebro y les decían que si veían cualquier tipo de culto de sus papás, que les dijeran a ellos. Y entonces los papás, sabiendo que eso se les inculcaba a los niños en las escuelas chinas, trataban de leer esos 6, 7 hojas de la Biblia, trataban de leerlas cuando los niños estaban dormidos. Y obviamente no invitaban a los niños. O sea, a ese grado se llega, es cuestión de que nomás investiguen, pero si tú quieres ser perseguido y sentir la adrenalina de lo que es ser perseguido realmente, como dice la Biblia, que hay que ser perseguidos por la fe, pues vete a alguno de esos países que está prohibido de la Biblia y trata de repartirlo para que sientas la verdadera adrenalina, ¿no? Y de repente tienes que pensar y reflexionar en eso. A ver, ¿por qué tanto persecución sobre un libro? Pues, ¿qué tiene ese libro? Y bueno, viene la otra pregunta, la otra reflexión. Hay muchas personas en países como nosotros, como el nuestro, México, en donde hay libre culto, donde hay diferentes traducciones de Biblias, y entonces pasa algo bien interesante. Líderes que se denominan líderes religiosos la toman porque es muy peligrosa la Biblia. ¿En qué aspecto? En que esta es un Te puede hacer libre. gran sistema, De es una espada de libertad. doble filo. Te puede hacer libre si la lees y te puede hacer esclavo de alguien que te la interpreta a su manera. De hecho, en la película del Libro de los Secretos, O ese te lamentaste bueno, hermano. ¿verdad que está en la película del Libro de los Secretos? Ah, ya sabía. Bueno, podía ser de tu cerebro, hermano. En la peli del Libro de los Secretos hay un grupo de personas que anda buscando la Biblia porque Para destruirla. es el arma que puede controlar el planeta. Y nuestro protagonista Denzel Washington la quiere utilizar para liberar al planeta. Es que esta es una espada de 2 filos. Bueno, ya la spoileaste muy feo. Pero bueno. No, pues lo que trata. Un grupo, Fíjate, ¿hay un grupo algo? malo buscando la Biblia, un grupo bueno buscando Y la hay Biblia. algo que acabas de decir que comenta este autor. Dice, la Septuaginta emplea una forma muy, muy precisa para no tener errores en su traducción. Que hay una autoridad implícita cuando menciona está escrito. Eso aparece desde los rollos de Qumran. Es una inspiración verbal. Hay una infalibilidad que puede traspasar la contemporaneidad. O sea, la puedes usar para todos los tiempos de una manera infalible. Dijeron que adoptaron el Pentateuco. Josefo lo escribe porque es un texto que está exento de errores. Todos los manuscritos no había un solo error. Los capítulos y los versículos fueron agregados a partir del siglo XIX del siglo IX y del siglo X, que se inventan los acentos y las comas en el castellano. Pero antes de eso, en el hebreo no existían las consonantes y no existen este tipo de signos gramaticales.
y el hebreo pues se lee de derecha a izquierda. Pero la autoridad divina de todos los libros sagrados se constata por la manera en que a través de los años ha sido cuidado ese libro. Hay algunos libros como Esther, Eclesiastés, Proverbios, Ezequiel, Cantares, que consideran que no deberían estar en el canon. Pero cuando encontraron estos libros que fueron gastados por muchos años, leídos por muchas personas, no les quedó otra más que meterse, incluirlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, volviendo a la situación actual de la Biblia, muchos líderes religiosos la agarran pues para su beneficio, para manipular a las personas, pero creo que el manipulador llega hasta donde el manipulado quiere. es que fíjate que la Biblia, Jona, como ella misma dice, soy más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta la coyuntura y partir los huesos y todo eso. Pero ¿cómo puede ser malinterpretada por gandules y que la gente le crea? Es que volvemos al principio. Estamos haciendo un bucle. Para que nadie te venga y te diga mentiras sobre la Biblia, ustedes tienen que leerla. Digo, ya hablamos de todo lo que hemos pasado, pero ahora viene lo más importante. Hay que leerla. Y luego viene otro importante, aplicarla. Y creerla. Sí, la ignorancia es parte del ser humano, sobre todo del mexicano. Los mexicanos somos muy ignorantes. Los mexicanos Muy dados a no leer. no nos gusta leer. Entonces, cualquier hijo de vecino que no tiene ni licenciatura, que se considera pastorcete, Pseudo pastor, pues llega y te avienta un buen, pues, te dice todo tergiversada, sacada de contexto. Incluso hasta le quitan versículos, ¿no? Sí, a su conveniencia y todo. Y entonces tenemos personas manipuladas a la conveniencia del líder religioso. Tenemos iglesias Descontextualizadas. Versículos, perdón. De hecho, los líderes religiosos tienen que aplicar las famosas exégesis para hablar. Los líderes religiosos deben de tener hermenéutica para hablar la homilética. O sea, hay diferentes formas de leer la Biblia, pero tienes que leerla. No te la tienen que platicar, la tienes que leer. Tienen que leerla y después de leerla la tienen que practicar. Ahora, el Espíritu Santo puede ayudarte a leerla. A entenderla. A entenderla. Sabemos, puedes decirle a Dios, Dios, tengo una poca habilidad cognitiva, pero ábreme la mente, quiero leerla, quiero entenderla. Porque con todo lo que hemos hablado, estamos convencidos de que la Biblia está inspirada por Dios. Esto es palabra de Dios. Si quieres que Dios te hable, lee todo lo que está aquí. Aquí está la palabra de Dios. Cualquier versículo es su palabra, está validada por Él. ¿No? Y cada versículo hay vida. No es que Dios la escribió, sino que está validada por Él. Y algo que tiene, en cada versículo tiene literalidad y espiritualidad. Así es. No, se puede leer en diferentes capas. La Biblia es en la capa administrativa. Es un libro económica. Impresionante. Y por eso nosotros... Consejería matrimonial. Exacto. Cómo criar a los hijos. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos... Ser buen trabajador. Los cristianos evangélicos, por eso nos aferramos a ella, porque es la única cosa en el planeta que da vida. Y da vida en el sentido de que aquí vienen las instrucciones necesarias para pasar de la muerte a la vida. Y ella misma se resguarda diciendo, palabra fiel y verdadera es esta. Y bueno, pues queremos... Y se blinda, ¿no? Al final, ella cuando dice, nadie puede agregar y nadie, es como una maldición. Nadie puede agregar y nadie puede quitar una tilde de esta ley. Dice, porque de lo contrario recibirá todas estas cosas que dice este libro de maldición. Y por ahí deja una garantía. Las recibirá él. También por ahí deja algunas cláusulas y reglas. Dice que si el mismo Jesús viene y nos dice cosas contrarias a la Biblia, que no están aquí, dice la Biblia, no le creas, porque no es Jesús.
O sea, está tan blindada que si el mismo Jesús se nos presenta Y nos dice algo y nos diferente dice, no hay que creerle, porque es incongruente. porque no es Jesús. No es Jesús, es un Porque no ángel es Jesús. malvado. Es un ángel que se viste, se puede transformar. Entonces, también hay que saberle interpretar. Y los interpretadores modernos, no traductores, interpretadores modernos, lamentablemente, ellos lo agarran a su conveniencia. Por eso les recomendamos a ustedes que si se van a reunir en alguna iglesia cristiana, Que la Biblia sea la que principal guía. el líder religioso, en este caso el pastor cristiano, que realmente hable de la Biblia, que se ponga a hablar de la Biblia, que lo que él diga luego tú lo corrobores en tu casa, a ver qué dijo, déjalo leo yo. A ver si la Biblia dice. Busca libros, busca PDFs en internet para ver si es Comentarios. cierto. Es más, la Biblia nos dice que a través de ella hay que evaluar a nuestros líderes. Los tenemos que juzgar. A través de ella se juzgan los líderes. Y se juzga al ser humano en sí mismo. Es que, Y luego es me que juzga a posee una autoridad implícita de una divinidad que es un Sí. estándar moral. Ahorita en un tiempo donde no sabes qué es moral y qué no es moral, y vivimos en una época de humanismo con relativismo, la Biblia sigue siendo el estándar moral de los seres humanos. Por eso no la quieren. Exacto. Porque estorba a la práctica cotidiana humana, la confronta, la desviste, la exhibe. Exhibe la filosofía humana y el comportamiento humano más miserable que puede presentar la raza humana. Y todo eso queda exhibido ahí, con una autoridad única y divina que fue resguardada por muchos años a través de mucha gente. Costó mucho dinero Sangre. tenerla, sangre, Vidas mismas. vidas, miedos. Increíble cómo Dios usó gente con mucha capacidad económica para resguardar los escritos y también la ambición humana para seguirlos preservando, porque los bolcheviques llegaron y arrasaron con Rusia. Pero agarraron los libros y dijeron, ¿y por qué no mejor lo vendemos? Lo vendieron por 100,000 libras esterlinas. Y gracias a él tenemos ahorita esto. Así es. Y bueno, pues por eso queríamos hacer este episodio, porque nosotros todo lo que hablamos, pues nos basamos en la Biblia. A lo mejor para algunos fue aburrido, para otros fue interesante, pero queremos dejar en claro en nuestro podcast ¿En qué creemos? en qué creemos, de dónde viene la Biblia. ¿Cómo fue resguardada por todos Exacto. estos? Ahorita Hicimos un campo histórico. hay traducciones muy buenas como la Nueva Versión Internacional, la Libra. Bueno, el en esa libro yo difiero, al lenguaje actual. porque dicen que la nueva versión internacional le roba versículos de salvación y de divinidad a Cristo. Ah, sabes, eso sí no. Bueno, no y lo por ahí hay investigué. varios. Después hablamos de eso. La que yo leo ahorita y que está chida es la versión al lenguaje actual. A mí me sigue gustando la Reina Valera. Pero la del 1909 o 1960. Bueno, lo que pasa es que la de 1909 es la original de Casiodoro porque no existía el español como tal. Porque una cosa es el idioma español Sí, ¿sabes y qué? otra cosa es el idioma castellano, Oye, no- que son diferentes. ¿Sí sabes que mi jefa tiene la de 1909? Sí, es una reliquia. Es una reliquia. Así es. Y lo que pasó es que en la del 1909, por ejemplo, cuando se traduce al español mexicano de Casiodoro de Reina, que es la que nosotros actualmente tenemos, ya se hizo con la traducción al español mexicano, porque ya existe la X, Bueno, castellanizado, pues. la castellanizado. Lo que pasa es que en la versión de 1909, en lugar de la X aparece la J porque en el castellano original no existía la X porque la X es un símbolo agregado por nuestras culturas indígenas. Así es, así es. Bueno, pues ya nos vamos, Pero ¿no? dice lo mismo. Ya nos vamos. Esperemos que les haya servido de Servido. algo esto. Investíguenle, lean la Biblia. Y que le empiecen a querer y a defender, porque Exacto, no hay que es un defender. libro que fue que la escribieron ayer y apareció hoy, sino que ha luchado desde los orígenes de la humanidad misma.
Y así Desde antes del pueblo de Israel. Y por ejemplo, una persona que lee la Biblia y su convicción es la Biblia, pues ellos tienen una respuesta para el aborto, para la LGBT. Hay una respuesta muy franca, muy sencilla. A la muy depresión. fácil, a las depresiones. Hay Al respuesta estrés. para todo, podemos tener una respuesta. Y pues ahí está. Léanla. Es una medicina. Y la segunda parte es, pues practíquenla, ¿verdad? Pues una cosa es leerla, otra cosa es practicarla. Dense la oportunidad de conocerla y de practicarla. Así es. Bueno, ¿algo más, carnal, que quieres agregar? No, ya estuvo muy bien. Hicimos un recorrido cronológico y brincamos de fechas en fechas para que la gente conozca que pues no ha sido fácil que ustedes puedan ir y comprar. Es más, ya hasta las descargan de maneras gratuitas en los celulares. Sí. Todo lo que tuvo que pasar ese libro para que le pudieras poner, abrir Como Santa Biblia. aplicación. Increíble lo que Dios ha hecho. Bueno, pues vámonos. Nos vemos, hasta luego. Suscríbanse. Suscríbanse. Un saludo a mis detractores. Y al pomo. Sí, bueno, ahí nos estamos viendo en el siguiente episodio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos Pórtense a todos. bien. Bye, bye. Dios los bendiga. Bye.